Hola, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Chuy de los Santos, del sexto semestre de la licenciatura en Filosofía, modalidad a distancia, haciendo este video reporte acerca de las lecturas finales sobre la religión y el saber de esta clase del seminario de Hegel. Bien, pues vamos a comenzar a introducir un poquito. Muy buenas tardes a todos, compañeros y maestro. En este video quiero compartir algunas ideas generales sobre los fragmentos del libro Fenomenología del Espíritu de Hegel y que hemos estado analizando en lo particular con la traducción de Rosés. Y concretamente estamos analizando estas secciones dedicadas a a la religión y su culminación en el saber absoluto. Este tramo del texto es importante porque aquí Hegel prácticamente está cerrando ese recorrido de la conciencia. Ya no estamos hablando nada más a la ligera sobre una conciencia ingenua, ni tampoco de una razón que intenta buscar leyes o estructurar leyes, sino que hablamos de el espíritu que intenta comprenderse a sí mismo y no solamente comprenderse de una forma fugaz, sino en la forma más elevada posible. Y así nos podemos cuestionar dos preguntas en particular. ¿Cómo llega el espíritu humano a saberse a sí mismo como absoluto? Y pues, ¿qué papel está jugando la religión a lo largo de todo ese camino? Bueno, pues primero tenemos que abordar qué es la religión para Hegel. Pues bueno, la religión para Hegel no es simplemente un conjunto de creencias, no un conjunto de rituales, dogmas, sino que al contrario, ante todo, es una forma en la que el espíritu se representa a sí mismo. Es decir, en la religión, el espíritu intuye, el espíritu imagina o figura lo que él mismo, lo que uno mismo es en esencia. Sin embargo, y algo que es clave en la religión, el espíritu todavía no se comprende de una forma conceptual, sino que se contempla de una forma representativa. Así se ve a sí mismo, pero a Dios como un objeto de lo divino, de lo absoluto, pero algo, no como concepto, sino como representación. Y es por eso que Hegel dice que en la religión, perdón, el espíritu es consciente de la esencia absoluta, pero todavía no como saber absoluto. Bien, ahora vamos con las formas de la religión. Hegel distingue distintas figuras acerca de la religión que corresponden al desarrollo del espíritu. Primero está la religión natural, en donde lo absoluto se vive como una fuerza de la naturaleza, como una luz, como elementos, como la vida. Y aquí Dios todavía no tiene una forma espiritual clara. Después aparece la religión del arte, donde lo divino se encarna en figuras humanas, como en estatuas, himnos, mitos, lenguajes, como un culto. Y aquí el espíritu ya se reconoce más claramente en lo que produce, pero todavía se sigue viendo desde afuera, como una representación en imágenes. Y pues al final Hegel habla de la religión elevada, de este tipo de religión elevada, en donde Dios ya no es solamente una fuerza ni una imagen, sino es un espíritu y que además de espíritu se manifiesta como autoconciencia. Es aquí lo más importante que intenta exponer. Pero incluso aquí, aunque el contenido sea verdadero, la forma sigue siendo representativa, no conceptual, no adquiere una forma conceptual, sino sigue siendo una forma representativa. Vamos ahora con el límite de la religión. Aquí aparecen los puntos más críticos de Hegel. La religión dice la verdad, pero la dice en forma de representación, no de concepto. La religión habla de imágenes, habla mediante imágenes, mediante símbolos, mediante relatos, figuras, y como bien lo sabemos y lo hemos aprendido desde toda la vida, que se habla
o se expone mediante parábolas o fábulas, es decir, sigue siendo representación de mensajes. Y el espíritu entonces se intuye a sí mismo, pero no se piensa de una forma plena. Todavía hay una distancia entre el sujeto que cree y el objeto en lo que está creyendo. O bien, dicho de otro modo, en la religión el espíritu adora lo que él mismo es, pero no lo sabe todavía como idéntico a sí mismo. Por eso, la religión, aun siendo un momento altísimo del espíritu, no es todavía el final del camino. Ahora, ¿cómo es este paso hacia el saber absoluto? Pues el paso decisivo ocurre cuando el espíritu supera la forma de la representación y entra en la forma del concepto. Esa es la finalidad, poderlo desde una figura representativa, o vaya la redundancia figurativa, encarnarlo en un concepto. Y eso es a lo que Hegel llama el saber absoluto. El saber absoluto no significa saberlo todo, ni tampoco es una especie de ser omnisciente. Significa algo un poquito más preciso. Significa saber que el espíritu se sabe a sí mismo como espíritu, que reconoce que todo lo recorrido, que todo el recorrido anterior era su propio movimiento y que ya no se enfrenta a la verdad como algo externo, sino que ya la empieza a reconocer como su propia actividad, un camino propio que ha ido experimentando. Y aquí desaparece la oposición entre el sujeto y el objeto. Aquí el saber y lo sabido, ahora sí, comienzan a coincidir. ¿Qué cambia entonces en el saber absoluto? En el saber absoluto, el espíritu ya no necesita imágenes religiosas para comprenderse. Ahora piensa de forma conceptual lo que antes solamente lograba representar. La religión hablaba de Dios. El saber absoluto comprende que Dios es el espíritu mismo, pero no como una entidad separada, sino como un proceso vivo de nuestra propia autoconciencia. Es por eso que Hegel dice aquí que el espíritu recapitula todo su camino comprendido por la conciencia, la autoconciencia, la razón, el espíritu, etcétera, y aquí todo aparece ahora como momentos necesarios de un propio devenir. Y bueno, pues ya quiero cerrar subrayando esto porque creo que vale la pena mencionarlo. Hegel en realidad no hace un desprecio hacia la religión, no desprecia la religión, sino al contrario, que la toma muy en serio, como un momento esencial, sí, para el desarrollo humano. Lo toma en serio, pero también procura señalar que tiene un límite, que la religión intuye la verdad y el saber absoluto, ahora sí, la comprende. Es decir, que la religión solamente puede figurarlo representativamente, intuyendo sus mensajes, pero el saber absoluto, ahora sí, lo comprende y lo hace suyo. En ese sentido, la fenomenología del espíritu no termina con una doctrina, sino que es una toma de conciencia. Y el espíritu reconoce que nunca estuvo buscando algo externo, sino que estuvo aprendiéndose a sí mismo, conociéndose a sí mismo a través de la historia, a través de la cultura, de los pensamientos, las experiencias y demás. Y ese reconocimiento es precisamente a lo que Hegel le está llamando el saber absoluto. Y pues bueno, pues eso es todo por parte de mi video reporte. Seguimos a la espera para nuevas indicaciones y resultados. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.